¿sí? Y acá ya hoy vamos a empezar con lo que es la definición clásica de probabilidad. Hemos dicho que vamos a ver la definición clásica, empírica y axiomática de probabilidad, en los cuales son las tres definiciones que nosotros trabajamos en esta cursada. Bien, entonces acá nosotros vamos a ver la definición clásica o de Laplace, que dice sea un experimento aleatorio con un espacio muestral S finito, que lo definimos de esa manera. Bien. Eh, lo definimos de esta manera, entonces dice, admitamos que todos los resultados posibles de experimentos son igualmente probables. Sea finalmente A un suceso que un número M de productos muestrales, de puntos muestrales, bajo estas hipótesis precedentes, definimos como la probabilidad de A al suceso A, que es el cociente de M sobre N, ¿sí? Donde M hemos dicho el número de puntos muestrales, ¿sí? Bajo estas hipótesis o bajo estas condiciones. Entonces, M es el número de casos favorables al suceso A, o que pertenecen al suceso A. Y N es el número de casos posibles, ¿sí? Si nosotros vamos al ejemplo acá del dado que dice, y agarramos un evento cualquiera que sea A mayor que 4. Nosotros vamos a ver que en un dado de 6 caras, el A mayor que 4 es 5 o 6, ¿sí? Entonces, esa probabilidad nosotros la calculamos, el número de casos favorables sería 2, porque pueden ser resultados 5 o 6, son dos opciones nomás. Y el total de casos posibles, o el número de puntos muestrales total, es 6 porque tiene 6 caras el dado. Entonces, según la definición clásica de probabilidad, esa probabilidad de A, del evento A, que sean mayores que 4 los resultados posibles, es 2 sobre 6, que es lo mismo que decir un tercio. Bien. No es más que eso la definición clásica de probabilidad, ¿sí? Dentro de esta definición clásica de probabilidad, y también vamos a ver que se cumple para las otras definiciones, tenemos que la probabilidad esa de A siempre va a estar entre 0 y 1. Nunca va a superar a 1 o nunca va a ser menor que 0, ¿sí? Entonces, si nosotros obtenemos algún resultado que no esté en ese intervalo de 0 a 1, incluyendo a 0 y al 1, estamos cometiendo algún error seguramente. Bien. Después dice que la probabilidad de A cuando es 0 es un evento imposible y la probabilidad de A cuando es igual a 1 es un evento seguro. Bien. Ya habíamos mencionado esto la clase pasada también. Vamos a ver lo que es la definición empírica o frecuentista de probabilidad. ¿Sí? ¿Cuál es el concepto? Dice, esta probabilidad empírica se basa en el número de veces que ocurre un evento como proporción del número de eventos conocidos. Fíjense que es muy similar en realidad a la definición clásica de probabilidad, nada más que acá le llaman número de veces que ocurrió A y número de veces que se repitió el experimento, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de lanzamiento de una moneda. Yo lanzo 100 veces la moneda y veo cuántas veces ocurrió cara, ¿sí? Eso sería un ejemplo para este tipo. Pero acá nos está diciendo, cada experimento aleatorio dice E, y para cada suceso A vinculado con él postulamos la existencia de un número, que es la probabilidad de A, ¿sí? Esa probabilidad de A va a estar definida entonces, o la interpretamos a las frecuencias relativas, F1 sobre N1, F2 sobre N2. Estas frecuencias, estas eh, divisiones, cocientes que nosotros tenemos ahí marcadas, obtenidas en secuencias prolongadas de repeticiones del experimento, como los valores experimentales de la probabilidad de A, entonces sería el cociente entre F sobre N, donde F es el número de veces que ocurrió A y N el número de veces que se repitió el experimento que le había mencionado, ¿sí? Dentro de lo que es la definición empírica de probabilidad, este,
también es muy sencilla y tenemos en esa carilla, ¿sí? Acá vamos a ver un ejemplo de cómo ahora calcular, este, o cómo ver, mejor dicho, un ejemplo donde dice, nos interesa conocer la probabilidad de seleccionar al azar un adolescente de 15 años en la provincia de Jujuy que este concurra a un establecimiento de gestión pública. Bien, ¿cómo calculamos o cómo vemos esa probabilidad dentro de las definiciones que estamos analizando? Y fíjense que acá, por un lado, tenemos la cantidad de adolescentes de 15 años al momento de ser censado, este censo de 2001, y después dice la proporción de adolescentes de 15 años al momento de ser censado. Una es la proporción y otra es la cantidad. Ya vamos a ver cómo se calcula la proporción. Veamos acá y nos dice cuál es la probabilidad. Cuando nos dice cuál es la probabilidad, es lo mismo que nos estaría preguntando cuál es la proporción, ¿sí? Entonces, de adolescentes de 15 años al momento de ser censado, ¿no es cierto? Dice, ¿cuál es la probabilidad que asista a una gestión pública? Si nosotros vemos acá, en el cuadrito que ahora lo voy a remarcar con rojo, esta es la probabilidad, bueno, bastante eso, ¿no? Esta es la probabilidad, o mejor No, dicho, la profe. cantidad de adolescentes de 15 años que asisten a un establecimiento escolar de gestión pública. Bien. Ahora, ¿cuál va a ser la proporción? Yo tengo que, en base a eso que tengo que acabo de marcar ahí, fíjense que acá dice, perdón, acá dice totales, ¿no? Acá dice totales. Entonces, tenemos dos totales acá abajo. Primero, la suma total de las cantidades y luego tengo la suma, perdón, de las proporciones. Fíjense que la suma total de las proporciones nos va a dar 1 y la suma total de de todos los adolescentes nos da 13.900, perdón, 13.798. Bien, yo lo que le había marcado, entonces tenemos que hacer el cociente entre 10.745 sobre el total de alumnos y nos da esa proporción. ¿Dónde está esa proporción? Acá, ¿sí? Entonces, ahí se calcula la proporción de cada uno de los casos, ¿sí? Este es un ejemplo muy típico de cómo ver la frecuencia sobre el total de los alumnos, ¿sí? Eh, bien. No sé si alguno dijo algo, alguno quiere preguntar algo. Eso sería, profe, para casos que uno quiere investigar, eh, alguna situación en particular, que no haya datos estadísticos. En el Pienso caso que yo, no por eso. tengamos datos, bueno, Sí, esto es sacado obviamente del censo, ¿no es cierto? Pero claro, en el caso de que no haya datos estadísticos, nosotros tenemos que buscar, recabar la información. Generalmente depende del tipo, si es qué sé yo, depende del tipo de experimento, ensayo que yo quiera hacer, lo tengo que hacer muchas veces puede ser encuesta, puede ser mediciones, ¿sí? sí. Si es, por ejemplo, estamos hablando de votaciones, ahora que ya por ejemplo, son en las elecciones, obviamente haremos encuestas para ver, y si yo quiero analizar proporción de gente que va a votar a un partido u otro, eso entonces podemos hacer a través de encuestas. Pero si nosotros queremos calcular alguna probabilidad de que ciertos frutos eh, tengan cierta medida, entonces voy a tener que agarrar los frutos o que yo quiera trabajar y medir y realizar una medición de una muestra, una cantidad de frutas, por ejemplo, no se me ocurre cualquier tipo de fruta, y tomar medidas. Entonces ahí yo voy generando la información, ¿sí? Lo mismo si quiero recabar datos este, de una facultad o un curso, las edades, si quiero trabajar, los pesos de las personas, el índice de masa corporal.
también lo puede hacer a través de encuestas o preguntando directamente a las personas de algún curso en particular, ¿sí? Si yo quiero un curso, si yo quiero toda una facultad, si yo quiero toda la universidad, depende de lo que yo quiera, voy a tener que acotar y ver si trabajo obviamente con una muestra o con toda la información, ¿sí? Pero esos datos los voy generando yo a medida que voy trabajando y tengo que definir con qué o qué información necesito para hacer el estudio, cualquier estudio que me pidan o que yo quiera realizar. ¿Bien? Bueno, esto de la definición axiomática de probabilidad, bueno, ahí tienen en realidad el link web que lo tienen directamente, que ya veo una parte de ese video, lo tienen al link acá. Acá estamos en el aula virtual, ¿sí? El link que vamos a ver un poquito el video después, es la definición axiomática de probabilidad y sus consecuencias. Y después el teorema de Bayes, ¿sí? Ese link es el que está acá arriba, ¿sí? Puede acceder de cualquiera de las dos formas, obviamente. Pero lo que generalmente yo le estoy pidiendo en los exámenes es la primera parte, o sea, esta primera diapositiva donde nos dice básicamente cómo se define el espacio muestral asociado a un experimento, ¿sí? Entonces, tenemos los sucesos A1 así hasta AN asociados a un espacio muestral. Entonces llamamos probabilidad, dice, a toda función P que asocia cada suceso de A de S un número real y que cumple los siguientes axiomas. Fíjese que esto lo definió Kolmogorov en el año 1933, ya hace 100 años, y sigue vigente. Entonces el axioma 1 o condición 1 nos dice que la probabilidad para cada evento debe ser mayor o igual a cero. El axioma 2 nos dice que la probabilidad del espacio muestral total, o sea, la suma de todas las probabilidades de cada uno de los puntos muestrales que tiene su probabilidad particular, si yo sumo cada una de esas probabilidades, el total me tiene que dar 1. ¿Sí? Y por último, el tercer axioma nos dice si tenemos varios sucesos eh, de S disjuntos 2 a 2, o sea, que sean mutuamente excluyentes, eso quiere decir que la intersección entre A sub i y A sub j, siendo cualquiera de los sucesos, eso me va a dar un conjunto vacío, ¿sí? Obviamente siempre que I sea distinto de J, nos aclara ahí. Eso nos da un conjunto vacío. Entonces, esos tres axiomas para mí son los más importantes al momento de, de definir, cuando yo le pido definición axiomática de probabilidad, con esos tres axiomas yo ya me doy por que han entendido el tema, ¿sí? Después ya vienen estas consecuencias principales de los axiomas, ¿sí? Bueno, para ver estas consecuencias principales del axioma, este, vamos, teorema 4 es también de las uniones, pero para sucesos disjuntos. Y así tengo esta serie de teoremas que ya lo vamos a ver ahora, por lo menos parte de este video lo vamos a ver. ¿Qué nos dice acá? Bueno. Ahí me está preguntando, esos teoremas, dice, suelen entrar en el parcial, generalmente no, puede ser que entren en el final, ¿sí? Pero yo le voy a avisar unos días antes, ¿sí? Generalmente, como le digo, para mí es bueno que sepan los axiomas sí o sí, ¿sí? En este momento. Entonces, vamos a ver la probabilidad axiomática. Los
Vamos a estudiar ahora la Claro. perspectiva axiomática del cálculo de probabilidades. Bajo esta perspectiva, no se establece la forma explícita para calcular una probabilidad, sino que se estudian las propiedades generales que ésta debe tener. Vamos entonces a definir a la probabilidad como una función. Entonces escribiremos la probabilidad dejémoslo así, es una cierta colección de eventos a los cuales queremos calcular de la unión infinita de eventos En lugar de si probabilidad esto de debe S en ser el punto igual 2 a le la pone ese suma símbolo, pero es lo mismo que acabamos de mencionar. de la probabilidad de cada uno de los eventos cuando, aquí hay una condición, cuando esta sucesión de eventos A1, A2, etcétera, son ajenos Son ajenos significa son disjuntos, 2 2 a a 2. 2. A toda función con estas características se le llama medida de probabilidad. Ahora, estos acciones cubrir Y ahora otras vamos a ver las propiedades propiedades. generales que cumplen. Bueno, eso quiero que lo veamos acá, que son las propiedades o teoremas, ¿sí? Ok, vamos a hacer un poco Después de continuamos espacio con el aquí otro tema. y vamos a estudiar las propiedades, algunas propiedades. Ok, la primera propiedad que vamos a demostrar es que la probabilidad del conjunto vacío es cero. Entonces la demostración es como sigue. Para esto vamos a tomar eh, lo siguiente. Entonces, tomando a los eventos A1 igual a A2, etcétera, todos, una infinidad de ellos igual al vacío, resulta que el tercer axioma produce la siguiente ecuación. P del vacío, que es la unión de todos estos eventos, es igual a la suma de cada uno de ellos, es lo que dice el tercer axioma, cuando los eventos son ajenos 2 a 2, y está claro que estos eventos son ajenos 2 a 2. Entonces tenemos esta ecuación cuya única solución es decir, tenemos una colección finita de eventos. Esto es igual a la Bueno, esto yo suma lo voy a ir pasando un poco rápido para que ustedes después lo vean tranquilo en su casa, ¿no? de las Sí, es más o menos probabilidades de para que los vean eventos acá. cuáles son los teoremas Es o muy las propiedades semejante que al le texto. llama acá de cada uno Va a ser y igual sus a la demostraciones, de probabilidad dónde de la sale unión. cada una de esas Ahora desde propiedades o 1 hasta teoremas. infinito es vacío y que eso tiene probabilidad cero. Podemos mencionar esta 1 es igual a P de A más P de A complemento, de donde surge la igualdad que hemos enunciado. Propiedad 4. Si tenemos dos eventos A y B tales que uno está contenido en el otro, entonces la probabilidad del primero es menor o igual a la probabilidad del segundo. Esto significa que toda medida de probabilidad es una función monótona, no decreciente. La demostración es sencilla. Entonces aquí estamos en una situación en la cual tenemos un evento A contenido dentro de otro evento B.
Y entonces observamos que el evento mayor, eh, el segundo evento, entonces tenemos esta propiedad, la vamos a usar más adelante, y la demostración 7, P de A menos B, se puede calcular, pero este evento está contenido en A y por lo tanto esta propiedad es general y se cumple para cualesquiera eventos A y B del lado derecho. Entonces efectivamente se puede comprobar analíticamente, más P de el segundo término, que lo dejamos igual, Bueno, como le decía, más esto después lo ven P ustedes de tranquilo. B Lo que yo quiero que vean menos acá A en este intersección B también. caso particular, ya lo vamos a ver ahora en la presentación, ¿sí? Y ahora Así que esta hasta acá no parte, vamos este a ver el evento está video. contenido en A, entonces la probabilidad de esta diferencia va a ser la diferencia de las probabilidades, y de manera análoga tenemos la misma situación aquí. Entonces, entonces podemos escribir esto como P de A menos P de A intersección B más P de A intersección B más P del mayor menos P del menor, A intersección B. Existen otras muchas propiedades generales de la medida de probabilidad. Algunas otras las Bien. revisaremos. Vamos entonces a volver a compartir la pantalla. Sí o sí les recomiendo que lo vean, por favor. Ahora pasamos rápido para no perder el tiempo en algo que lo puedan hacer ustedes tranquilamente, ¿sí? Este, acá, acá en este caso, ahora vamos a ver lo que es la probabilidad condicional y la independencia, que el otro día vimos ya unos videitos que nos anticipaban a este tema. Entonces, dice, vamos a estudiar ahora la forma en que cambia la probabilidad de un suceso A cuando se sabe que otro suceso B ha ocurrido. O sea, estas son probabilidades asociadas, se puede decir. Este, esta nueva probabilidad se llama probabilidad condicional del suceso A, dado que ha ocurrido el suceso B, y se denota de esa forma que tienen ahí, ¿ves? Probabilidad de A barra vertical, ¿sí? Una barra vertical no es un signo de división, no lo confundo. Entonces, por conveniencia, esta notación se lee simplemente como la probabilidad de A dado B, que dado el evento B, ¿cuál sería la probabilidad de A? Estamos calculando ahí, ¿sí? Son de distintas formas de expresar lo mismo. Bien, entonces, acá tenemos que dice, si se sabe que ha ocurrido el suceso B, entonces se sabe que el resultado del experimento es uno de los incluidos en B. Luego B se llama espacio muestral reducido. Recuerden bien esa palabra, espacio muestral reducido. Por tanto, dice, para evaluar la probabilidad de que ocurra A, se debe considerar el conjunto de los resultados incluidos en B, que también implican la ocurrencia de A. ¿Cómo lo representa esta figura, sí? La representación de A intersección B, ¿sí? Nos está diciendo que ha ocurrido B, entonces, ¿qué pasa con la probabilidad de A? Entonces, como ustedes verán, surge esta definición de probabilidad condicional de la intersección de dos elementos, ¿sí? Si ustedes se fijan más acá abajo, dice, probabilidad de A dado B es un cociente que está formado en su numerador por la probabilidad de A intersección B dividido la probabilidad B. Obviamente, la probabilidad B tiene que ser distinta de cero porque si no, no tendría definición, ¿sí? Un número dividido cero nos da infinito, entonces no tendría sentido. Bueno, veamos dentro de lo que sería la probabilidad condicional un ejemplo. ¿Sí? Entonces dice, se extrae una carta, una baraja estándar de 52 cartas de póker, 52 cartas de póker. Si se dijera que la carta era negra,
¿cuál es la probabilidad de que sea un as? Entonces, la condición B, si yo digo probabilidad de A dado B, la B sería que la carta sea negra, ¿sí? Y A, ¿cuál es la probabilidad de que sea un as? Entonces, ¿cómo resolvemos utilizando la definición anterior que acabamos de mencionar? Esa definición que nosotros tenemos ahí, probabilidad de A dado B. La solución entonces, mejor dicho, el espacio muestral tiene los 52 naipes, donde tiene obviamente, creo que son, a ver, 13 de cada palo, ¿sí? Corazón, diamante, pica y trébol, ¿bien? Entonces, consideremos los resultados. A dice, el suceso A, la carta extraída es una, y suceso B, la carta extraída es negra. Luego nos piden cuál es la probabilidad de A dado B. Entonces, la probabilidad de A tiene cuatro elementos, los cuatro haces, rojo y negro. Y el evento B tiene todas las cartas de color negro, que son 26 en total. Y luego tenemos la intersección entre A y B, son los dos As negros, ¿sí? Entonces, dado que todos los 52 puntos muestrales de S son igualmente posibles, usando la definición clásica de probabilidad, resulta esto que tenemos acá. Probabilidad de A intersección B es 2 sobre 52, porque hemos dicho que A intersección B son los dos As negros, ¿sí? Sobre el total de 52. Entonces es lo mismo que decir 2 sobre 52, si simplificamos nos queda 1 sobre 26. Bien. Ahora bien, ¿cuál es la probabilidad de B, de que sea negra? Si son 26 cartas de las 52 negras, entonces eso es lo mismo que decir un medio. Luego, si aplicamos la definición que vimos en la diapositiva anterior, que le vuelvo a mostrar, dice, la probabilidad de A dado B es arriba la intersección de A y B sobre la probabilidad de B. Ya tenemos la probabilidad de intersección B, que es 1 sobre 26, y tenemos la probabilidad de B, que es un medio. Si nosotros resolvemos eso, que nos da que es 1 sobre 3. Bien, bueno, esta es la forma de resolverlo aplicando eh, la definición de la probabilidad condicional. Ahora bien, vamos a ver otra forma de solucionar lo mismo, y yo les decía que recuerden la palabra espacio reducido, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a contemplar si un espacio muestral en particular podemos asignar sucesos apropiados a la tabla de clasificaciones cruzada. A esta tabla también se la conoce como tabla de contingencia. Si las dos variables de interés para el ejemplo de las cartas fueran existencia o no de un as y color de la carta, una tabla de contingencia de 2 por 2 estaría expresada de esta manera, ¿sí? Entonces, tenemos color de la carta, puede ser roja o negra. Fíjense que acá tenemos dos columnas, una roja y otra negra, en donde la roja, ay, perdón, la roja que tenemos acá, esa columna, tiene as 2 y que no es un as, son 26, ¿sí? Entonces el total de las cartas rojas son 26. Y después tenemos lo mismo, pero con las cartas negras. También son as 2, no es un as 24 y un total de 26. Y obviamente después tenemos los totales ahí a la derecha también. Ahora bien, dice, los valores de cada celda de la tabla se obtuvieron subdividiendo el espacio muestral de las 52 cartas de acuerdo al número de haces y color de la carta. Entonces, nosotros lo que acabamos de hacer en la diapositiva anterior es calcular la probabilidad que nos dio 1 sobre 13. Pero ahora resolvemos el mismo ejercicio, pero con el espacio muestral reducido. Entonces, el espacio muestral reducido va a estar acá. Porque dice la carta, ay, perdón, la carta tiene que ser negra, ¿sí? La carta tiene que ser negra, entonces a mí me interesa solamente esta parte. ¿Por qué se me salta?
Ah, yo recuadro en verde solamente la columna negra. Por eso ya no trabajo con el resto. Me interesa solamente porque la carta es negra. Entonces el espacio reducido ya se reduce a 26 cartas solamente. ¿Sí? Y la cantidad de haces, si son negras, son dos, que está ahí en la misma columna. Entonces, esa probabilidad de A dado B se reduce a decir que es 2 sobre 26, que es igual a 1 sobre 13, y fíjense que es el mismo resultado que obtuvimos de la otra manera, calculando. Bien, esos dos que remarqué ahora en verde son el mismo resultado. Bien, esto es probabilidad condicional calculando con espacio muestral reducido. Bien, ahora la independencia estadística está relacionada con la probabilidad condicional, obviamente. Si nosotros analizamos acá, bueno, ¿qué nos dice acá? En el ejemplo de probabilidad, la carta elegida es un A, sabiendo que es negra, es 1 sobre 13. Observemos que sin información a priori, la probabilidad de sacar un as de la baraja de 52 es 4 sobre 52, ¿sí? Que es 1 sobre 3. Bien. Bueno, este resultado revela información importante. El reconocimiento previo de que la carta era negra no afectó la probabilidad de que esta fuera un as. Dice, a esta característica la denomina independencia estadística, o se puede definir de la siguiente manera. Recién acabo de definir probabilidad condicional, ahora independencia estadística. Se dice que dos sucesos A y B son independientes si o solo si se cumple que la probabilidad de A dado B es probabilidad de A y que la probabilidad de B dado A es probabilidad de B. ¿Sí? O sea que no va a influir que se haya dado el otro suceso. ¿Sí? Esto se dice que son entonces independientes. Esta probabilidad, la condición de probabilidad de A dado B es igual a A y viceversa, ¿sí? Esto obviamente tiene una demostración, que no es necesario que la sepamos, pero sí tenemos que saber la observación esta, que está definido, mejor, esta definición afirma que A y B son independientes si el conocimiento de la ocurrencia de B no influye de modo alguno en la probabilidad de la ocurrencia de A, ¿sí? Eso me está diciendo, eso me está tratando de decir el ejemplo. Entonces, en este ejemplo, los sucesos A y B son independientes. En el ejemplo de que sea una carta negra y que sea un as, ¿sí? Son eventos independientes. Profe, Ahora, acá, sí, pero eso que dijo es una coincidencia, ¿no? sí, sí, ¿O sí, será es una seguido? coincidencia en este caso, pero porque son independientes los sucesos, ¿sí? Pero no se da mucho, ¿no? No, no es que se va a dar siempre así, ¿sí? Por eso estos ejemplitos que nosotros vamos a ver, que son a veces bastante explicativos, tenemos un suceso, la definición que está acá de la probabilidad condicional, A dado B, es eso que está remarcado ahí, ¿no es cierto? A la izquierda arriba. Ahora tenemos otro ejemplo que yo le voy a ir marcando acá, donde dice: ¿cuál es la probabilidad de que saque la lotería dado de que el clima esté nublado? Y el clima que esté nublado, soleado, con tormenta o lo que sea, no influye en la probabilidad de que yo saque la lotería, ¿sí? Es totalmente independiente los eventos. Entonces, por eso se dice que la probabilidad de que saque la lotería dado que esté nublado es la probabilidad de que saque la lotería nomás. No varía para nada, ¿sí? Este, después tenemos, si tenemos el lanzamiento de una moneda, dice, y de un dado. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que salga un 3 dado que haya salido cara en el lanzamiento de la moneda? Tampoco son eventos, en este caso son eventos también independientes porque no depende uno del otro. Son dos cosas distintas, ¿sí? Y bueno, vamos a ver ahora el ejemplo este que está acá.
donde nos dice que tenemos dos urnas, una con dos bolillas amarillas, dos blancas y cuatro amarillas, perdón, y la urna 2 con tres de cada color, ¿sí? Entonces acá me dice cuál es la probabilidad de que sea amarilla, dado que saque de la urna 2. En este caso, si depende de dónde saque la bolilla, de qué urna va a ser un valor u otro. Entonces, sí, acá dice es tres sextos, porque en el segundo bolillero hay tres de cada una, entonces es la probabilidad. Y después dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea blanca, dado que haya sacado del bolillero 1? Entonces son dos blancas de las 6. Entonces, eso sería un tercio, ¿sí? En este caso, son dependientes, porque sí o sí influye de qué urna saque yo las bolillas. ¿Bien? Eh, entonces, eso en forma genérica es lo que tenemos acá, ¿no? Probabilidad de A dado B es la probabilidad de A. Ahora bien, esta probabilidad, si yo reemplazo probabilidad de A dado B según la definición que vimos en las diapositivas anteriores, nos dice que es el cociente entre la intersección de A y B y la probabilidad de B. Bien, si a eso yo despejo la probabilidad de la intersección, que es lo que está hecho acá y está remarcadito, ¿sí? Si yo despejo, entonces me queda que probabilidad de A intersección B es igual a probabilidad de A por probabilidad de B. Eso se va a cumplir sí o sí si este, son independientes. O mejor dicho, si se cumple eso, quiere decir que esos eventos son independientes. Ahora, si la probabilidad de A dado B y yo calculo, ¿sí? La probabilidad de A dado B por un lado, de A intersección B, perdón, por ejemplo, que sea 0,38, ¿sí? Y después calculo la probabilidad que me da un valor cualquiera, 0,15 y probabilidad de B 0,20. La cosa que el producto de esos dos tiene que ser igual a la probabilidad de A intersección B que había dicho, por ejemplo, 0,38, ¿no es cierto? O sea, lo que yo le quiero mostrar acá y preguntar, a ver, eh, bueno, se me ocurre acá nomás. Yo tengo la probabilidad de A dado B y me da, por ejemplo, 0,38, ¿sí? Y por otro lado, la probabilidad de A por la probabilidad de B me da 0,381, ¿sí? Estos valores que ustedes están viendo acá, ¿sí? Estos valores que están viendo acá, por un lado han tenido, del lado izquierdo de la igualdad sería probabilidad de A intersección B y del lado derecho de la igualdad es probabilidad de A por probabilidad de B. Y ustedes me dicen, ¿son iguales o son distintos eso? Distinto. Distintos, ¿no es cierto? Sí. Son distintos porque acá está, la vamos a hacer un poquito más extremo esto, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Vamos a hacerlo un poquito así y vamos a poner, qué sé yo, eh, ¿sí? O acá 22, ¿sí? ¿Es igual o es distinto? Es distinto. Son distintos. Bueno, esto es lo que yo quiero que ustedes trabajen cuando tengan que demostrar si son probabilidad condicional, o sea, independiente, mejor dicho, dos sucesos, trabajen con todos los decimales que les dé la calculadora, ¿sí? Porque ¿qué pasaría si yo hubiera truncado acá nomás? Y lo dejo con tres decimales nomás, ¿sí? Que es un error común. Y usted va a decir, ah, no son iguales, entonces son independientes. Y están cometiendo un error, ¿sí?
Entonces, sí o sí les recomiendo que utilicen todos los decimales, eh, mínimamente 6. Bueno, la calculadora te dan varios decimales, pero para tomar la decisión. Si no, yo estoy cometiendo un error al decir que son independientes y resulta que son dependientes, ¿sí? Bueno, ese es lo que al momento de aplicar esta formulita van a definir si son independientes o si son dependientes. Si son distintos, son dependientes. Bien, bueno, eso quiero que quede muy claro porque es un error muy común, sobre todo en la parte práctica, porque redondean mucho a 2 a 3 decimales y ahí ya toman su conclusión. Y no es tan así. Bien, acá hay un teorema que nos dice que la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Nosotros decimos si son independientes, ¿no es cierto? Y se cumple eso, es verdad. Luego tenemos la definición, decimos que los tres sucesos son mutuamente independientes, sí o sí se cumplen las tres condiciones. Y bueno, así se hace en forma genérica, ¿bien? Si probabilidad de A intersección B intersección C es igual al producto de la probabilidad de A por probabilidad de B por probabilidad de C. ¿Bien? Ahora bien, dice, si A y B son independientes, ¿sí? Entonces la ocurrencia o no ocurrencia de A no debería estar relacionada con la ocurrencia o no de B. Por lo tanto, A y B satisfacen la condición matemática de independencia. Entonces debería ser cierto que A complemento y B son estadísticamente independientes, ¿sí? Lo mismo que A y B complemento y que A, C y B complemento, ¿sí? Esas son como consecuencias de lo anterior que le está mencionando ahí. Ahora vemos el tema de la regla multiplicativa, que el otro día también vimos un pequeño video al respecto. Profe, Sí. profe, ya entendí hasta A complemento y B, pero cuando dijo A complemento y B complemento, ahí ya esa parte no puedo imaginarme un ejemplo. No, para este ejemplo, A complemento y B complemento, tiene que hacerte el diagrama de Venn, ¿sí? El diagrama de Venn, donde vos tenés que hacer los dibujitos, digamos, y saber lo que pertenece a A. Todo lo que no pertenece a A es A complemento. Y todo lo que no pertenece a B es B complemento, ¿sí? Ah, ok, sí, ¿Entendés? sí. Sí. Ya está, ya lo entendí, profe. Gracias. Bien. Ese es, digamos, el tema. Bueno, sigamos acá entonces donde nos dice la regla multiplicativa, la fórmula para probabilidad condicional se puede manejar, vamos por esto, en forma algebraica para que la probabilidad conjunta de A intersección B se pueda determinar a partir de la probabilidad condicional de un suceso. ¿Qué quiere decir esto de la regla multiplicativa? Es simplemente transformar la fórmula que nosotros vimos ahí de la probabilidad condicional, despejamos la probabilidad de A intersección B y la transformamos en producto. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿para qué? Bueno, porque eso nos va a servir para aplicar el teorema de la probabilidad total, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, la probabilidad de A intersección B nos dice que es la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Bien, bueno, este, después tenemos un ejemplo, ahí a continuación, dice selección de 2 bolillas, supóngase que se van a extraer 2 bolillas al azar y sin reemplazamiento de una urna que contiene R bolillas rojas y B bolillas azules. ¿Sí? Determina la probabilidad de que la primera y la segunda sean, entonces, que la primera y la segunda entonces sean, eh, que la primera, perdón, sea roja y la segunda sea azul. ¿Sí? Bueno, la solución es considerar el suceso A, la bolilla es roja y B, la segunda bolilla es azul. ¿Sí? Obviamente, dice acá, esa probabilidad
está definida de esa manera, ¿sí? Con ese cociente. Y dice, además, si ha ocurrido A, entonces dice, se ha obtenido una bolilla roja de la urna en la primera extracción, por lo tanto, la probabilidad de obtener una bolilla azul en la segunda extracción será la probabilidad de B dado A. O sea, nos ha pedido el enunciado que nosotros sea la primera roja y la segunda blanca. Que la primera sea roja al tener todas las bolillas es, si yo lo paso a números, esto sería, si hay dos bolillas rojas, 2 sobre y 4 azules, entonces es 2 sobre 6. Ahí se obtiene la probabilidad. Ahora vamos a ver que la segunda sea roja, dado que haya sido, la segunda sea blanca, dado que es azul, dado que haya sido eh, la primera roja, ¿sí? Ahí nos confunde porque el azul es B por blue y R roja por red, ¿sí? Por el inglés. Bueno, entonces, esa probabilidad de que la segunda sea blanca, dado que la primera ya ha sido roja, entonces, blanca, digo, me sigo confundiendo. Azul es igual, como no se sacó ninguna color azul, es la, arriba en el numerador va B nomás. Y abajo del total, como es sin reposición, por eso dice R más B menos 1. Bien, bueno. Entonces, la probabilidad de que sean las dos cosas es el producto de las dos, ahí donde tengo el indicador. Quiero tener el marcadorcito, lo tengo escondido acá, no sé sí. Bueno, no importa. Entonces acá, al final, la probabilidad de intersección P es el producto de esas dos ecuaciones que yo acabo de calcular. ¿Bien? Bien. Vamos a ver entonces, como decía, el teorema del producto, en donde eh, no es más que se resume o se reduce a lo siguiente, ¿sí? Todo ese palabrerío que ustedes están viendo, dice, el teorema del producto se concluye que si los sucesos A y B son independientes, entonces la probabilidad, ¿sí?, de cada uno de ellos, de la intersección de ellos, es igual a la probabilidad de cada uno de ellos. Bien, esto quiere decir, no le quiero confundir más con las bolillas rojas y blancas, y vamos a ver directamente con el ejemplo que se nos facilita acá la cosa. Bien, bueno. Entonces, el teorema del producto, ustedes recuerden que está asociado a la regla multiplicativa, que es solamente convertir la definición de probabilidad condicional en producto. ¿Cómo? Como está ahí marcado. Bien, ahora sí. ¿Cómo estamos? Entonces, vamos a ver ahora qué es el teorema del producto, ¿sí? Eso que tenemos acá, cómo es la aplicación y a la vez de la aplicación, acá lo quiero que lo veamos en forma gráfica, ¿sí? Entonces, dice, sea ese el espacio muestral de un experimento, de los n sucesos a, ¿sí?, de el espacio muestral S, sean mutuamente excluyentes. ¿Sí? Entonces se dice que los sucesos forman una partición de S. Si estos K sucesos constituyen una partición de S, y si B es cualquier otro suceso en S, entonces dice estos sucesos constituyen una partición de B, como se ilustra en la figura. ¿Qué es lo que estamos viendo acá?
Lo que estamos viendo acá en la parte gráfica, veamos el diagrama de Venn, todo el espacio muestral con la letra omega está acá, nosotros la marcamos generalmente con S mayúscula. ¿Qué nos está diciendo acá? Que B es la probabilidad de cada uno de estos sectores. Por ejemplo, el B, que es el óvalo, yo no tengo cómo calcular en forma particular y de un solo cálculo la probabilidad de B, pero sí lo puedo hacer calculando, por ejemplo, este pedacito. Es el conjunto A sub 1, ¿sí? Intersección B. El conjunto A sub 1, intersección B, ¿sí? Fíjense, es este pedacito que yo tengo acá. No sé si, a ver, le quiero marcar con este. Bueno, esta partecita es A una intersección B, ¿sí? A eso yo tengo que sumarle la partecita esta que va a ser A2 intersección B. No sé si se están ubicando acá, yo lo voy a tratar de marcar con... Es esta partecita, ¿sí? Lo que está ahí donde está marcando el rojo es A2 intersección. Después le sumo A3 intersección B, que sería esta parte que está acá, ¿sí? Y así voy sumando cada uno de esas partecitas, lo que me va a interesar a mí el total que va a ser el evento B, ¿sí? Pero ¿cómo lo calculo? Aplicando la regla del producto y calculando. Por eso acá me dice B es A1 por B. ¿Qué significaba la regla del producto? Al ser todos estos sucesos son excluyentes, son disjuntos 2 a 2. Si yo tomo el evento A1 con el evento A3, no tienen ningún elemento en común. Si yo tomo el elemento A2 con A3, tampoco tienen ningún elemento en común y así sucesivamente. No hay elementos en común para ninguno de ellos, ¿sí? Por eso se lo expresa de esa manera. Después dice, además, puesto que los casos sucesos de segundo miembro son disjuntos 2 a 2, se puede expresar la probabilidad de B como la probabilidad de A1 B más la probabilidad de A2 B y así sucesivamente. Si lo llevamos, ahora, si lo llevamos a, a la forma esta, de la forma de la regla del producto, nos va a dar que la probabilidad de A sub J de A sub J, perdón, por B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A sub J. Dicho de otra manera, o expresándolo de otra manera, esta probabilidad de AJB es lo que estamos diciendo acá en la probabilidad de la intersección de A sub JB, ¿sí? De un punto particular la obtenemos de esa manera. Entonces, según la regla del producto, lo que yo le acababa de comentar, esto es lo que ustedes tienen que acordarse. A ver. Esto es lo que ustedes tienen que recordar. Entonces, la probabilidad de B es igual a la probabilidad de A sub J por la probabilidad de B dado A sub J. O sea, es la sumatoria de todo eso, ¿sí? Ahí yo obtengo el valor de B. Pero vamos a ver, para que si tenemos todavía dudas, con este ejemplo se nos van a quitar todas las dudas posibles, porque es un tema bastante sencillo en realidad en la aplicación. Dice, para la fabricación de un gran lote de artículos similares, se utilizaron tres máquinas, M1, 2 y 3. Supóngase que el 20% de los artículos fueron fabricados por la máquina 1, el 30% por la 2
y el 50% por la 3. Bien. Eh, yo en base al enunciado ya voy armando en la solución en donde dice, le ponemos a sub 1 al evento, el artículo ha sido fabricado por la máquina M1, a 2 el artículo ha sido fabricado por la máquina 2 y a 3 por la máquina 3, ¿sí? Después nos dice, supóngase además que el 1% de los fabricados por la máquina 1 son defectuosos, el 2% de la máquina 2 son defectuosos y el 3% de la máquina 3 son defectuosos. Bien. Ahora, en base al enunciado, yo voy a ir armando. ¿Cuál es la probabilidad de A1? Hemos dicho de que sea fabricada por la máquina 1 y ahí nos dice, fíjense, 20%, ¿no? 20%. Wow. Quiero que se den cuenta de esto. 20%. Pero ¿cómo se pone acá? Ese 20% se lo expresa en proporción y quedaría 0,2. Si ustedes ponen 20 acá y hemos dicho que las probabilidades entre qué valores tenían que estar, 0 y 1. 0 y 1. Si ustedes ponían el entero, obviamente ya empezamos a cometer error, ¿sí? Después el 0,30 se lo expresa así, como 0,3. Y la probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina 3 es del 50. Entonces ponemos 0,5. Y además dice, sabemos que, dice, la probabilidad de B dado a sub J de que haya sido producido por la máquina sub J, o sea, nos dice el enunciado, supóngase que además que el 1% de la máquina fabricada por la máquina 1 es defectuoso. Entonces vamos a ver acá, el 1% que también es muy importante, quiero acá, esto. Ese 1%, fíjese que lo estamos expresando acá de manera correcta. Si yo hubiera puesto y me hubiera confundido en poner, en lugar de poner 0,01, hubiera puesto este 0,1, ahí yo estaría diciendo que está cometiendo el 10% de defectuoso la máquina 1 y no, es el 1%, ¿sí? Eso tenga mucho cuidado al momento de que cuando es menor que 10 de cometer ese error, ¿sí? Porque si le dicen 20%, 25 es 0,20, 0,25, ¿bien? Pero en este caso no. Entonces, yo armo, entonces la probabilidad dice de que sea defectuoso, dado que haya sido por la máquina 1 fabricado es 0,01, que es el 1%. La probabilidad de que sea defectuoso, dado que le hizo la máquina 2, es del 2%. Y de que sea defectuoso, dado que le hizo la máquina 3, es del 3%, que se lo expresa como 0,03. Bien. Bueno, ahí yo ya tengo en base al enunciado y todos los datos que yo necesito para resolver este problema. Porque dice, eh, hay que calcular la probabilidad de B. ¿Sí? Y sea B un suceso del artículo, sea defectuoso. Entonces calculamos la probabilidad de B, que generalmente hemos dicho que es bueno que lo hagamos con el grafiquito. De nuevo estamos calculando la probabilidad de B y hemos dicho que esta probabilidad de B no es más que la probabilidad de A1 intersección B, más la probabilidad de A2 intersección B y así sucesivamente. Probabilidad de A3 intersección B y así. Bien. Después dice, por la regla del producto, esa intersección la transformamos en un producto que va a quedar, en este caso, en la segunda fila, dice probabilidad de B es igual a la probabilidad de A1 por la probabilidad de B dado a 1. Si ustedes se fijan en la diapositiva anterior, probabilidad de B dado a 1 es 0,01. Ya tenemos toda esa información. Todo esto que está calculado, todo esto que está acá remarcado, en este caso, en esta fórmula ya cuando lo transformamos, aplicando la regla del producto,
Todo lo tengo en la diapositiva anterior. Si yo ya saqué bien los datos, la probabilidad de A1 era 0,2, la probabilidad de B dado a 1 es 0,01 y reemplazamos para Profe, llegar al... Sí. me perdí con esa parte. Vio que ahí decía el enunciado, dice que el 1% son defectuosos de M1. No dice que el 1% del total. Yo porque estaba viendo, vio el otro, ¿no habría que dividirlo? O capaz que estoy confundido. A ver, en la diapositiva anterior. Claro, porque dice el 1% de los fabricados por la máquina M1 son defectuosos. No dice que el 1% del total, ¿no? ¿Algo así? No, 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 acá estamos hablando de la máquina, o sea, no está diciendo el total, sino que la máquina uno y no está diciendo ahí la cantidad en sí, sino que de toda la producción de la máquina uno el 1% es defectuoso, te está diciendo. De todos los elementos, de todos los que fabrica la máquina 2 el 2% va a ser defectuoso. Ah, No está ah, está bien. todavía relacionando al total de los ejemplos estos, ¿sí? Ah, ok. Solamente Está bien, está está dando bien. un ejemplo estadístico, un dato estadístico de que, qué sé yo, en los últimos años, la máquina 3 por ejemplo, produjo 3 defectuosos. No, o sea, todavía no está relacionando al otro problema, ¿sí? Lo que sí ahí Ok, te está diciendo en forma genérica, sí, el 20% de los artículos son fabricados por la máquina uno y así sucesivamente, ¿sí? Pero ahí te ok, está dando un dato estadístico de que históricamente está dando cada una de las máquinas ese porcentaje de defectuosos, ¿sí? ok. Bien. Bueno. Volvemos acá y como le decía, transformamos a la regla de producto. ¿Por qué transformamos a la regla de producto? Porque yo no tengo el número, el resultado de la prueba de A1 intersección B, pero sí tengo de los otros valores. Si aplico la regla de producto es para después reemplazar todos por sus valores y obtengo que esa probabilidad de B es 0,023. ¿Bien? Esta es la primera parte aplicando el teorema de la probabilidad total y ahora viene la aplicación del teorema de Bayes. ¿Qué nos dice acá el teorema de Bayes? Nos dice lo siguiente, pero bueno, antes que yo lo vea acá, quiero mostrarle, este sí, un videito cortito del Profe, teorema de Bayes. ¿Sí? ¿Alguien está el hablando? teorema de Bayes, sí. El teorema de Bayes sería otro método para resolver este tipo de problemas. No, están asociados. El teorema de producto es la primera parte del problema para calcular B y el teorema de Bayes es para calcular, por ejemplo, si te pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que sea, cuál es la probabilidad de que sea defectuoso si lo hizo la máquina 2, por ejemplo? ¿Sí? Ahora vamos a ver, ya después del pequeño videito este y después del ejemplo, ahí se le va a cerrar toda la idea, ¿sí? Bien, profe. Veamos, este es cortito, así que lo vemos. También ahí el video, Hola a ¿no? todos. En este video vamos a aprender a utilizar el teorema de Bayes para responder preguntas de tipo condicional. Este es uno de los teoremas más importantes de la estadística. ¿Cuáles son los elementos que intervienen en el teorema de Bayes? Bueno, primero que todo, los eventos B1, B2 y BK que representan una partición del espacio muestral S. Gráficamente, la representación de ellos es esta. Que sean una partición significa que ellos nunca van a suceder de forma simultánea, es decir, son eventos disyuntos y que además que la reunión de todos ellos va a dar el espacio muestral. Existe además otro elemento que interviene o otro evento que interviene en el teorema de Bayes, que es el evento A, que puede ocurrir de forma simultánea, que se puede observar de forma simultánea con cada uno de estos elementos B1, B2 hasta BK, y es el evento A. Aquí en esta representación gráfica de árbol, esta probabilidad nos está indicando la probabilidad de que suceda A dado que ya sucedió B. Y esta es de que no suceda A dado que ya sucedió B. De igual forma, para el evento B2 es posible que el evento A suceda luego de B2. Entonces aquí tenemos la probabilidad de que suceda A dado que ya sucedió B2. Y de forma similar,
para cada uno de los elementos de la partición. Entonces, eh, por lo general a estos elementos o a estos eventos que suceden antes se les llama causas, y a este evento A que sucede luego o que está luego en el árbol del evento B, a estos le llaman efectos. Entonces, el teorema de Bayes básicamente lo que nos ayuda a responder son preguntas de ese tipo. ¿Cuál es la probabilidad de que, dado que se observó un efecto, la causa haya sido B sub R? En este caso, el evento B sub R. Ese es el tipo de probabilidades que se pueden responder con el teorema de Bayes. Entonces, ¿cómo se calculan esas probabilidades? Es muy fácil. Es aplicando esta expresión matemática que está aquí. Esta es la misma probabilidad que nos interesa. Y el numerador no es más que la multiplicación de estas dos probabilidades. La probabilidad de que suceda BR por la probabilidad de que suceda A, dado que sucedió BR. Esto que tenemos acá es simplemente una multiplicación de dos probabilidades que, en otras palabras, no es más que la probabilidad de que sucedan los dos elementos a la vez, es decir, la multiplicación de las probabilidades de esa rama. Y el denominador, que parece un poco más complejo, si lo observamos con cuidado, no es más que la regla de la probabilidad total, y esto lo podemos reemplazar por la probabilidad de A. Entonces, en últimas, cuando uno aplica esta fórmula grande del teorema de Bayes, lo que está calculando es una probabilidad condicional usando esta regla muy sencilla. Entonces, es muy fácil de calcular probabilidades que necesitan el teorema de Bayes. Recordemos que el teorema de Bayes nos permite calcular la probabilidad de que esta haya sido la causa de este efecto que se observó ya. Bueno, para esto vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Tenemos dos métodos de enseñanza para una destreza industrial. El porcentaje de veces que se utiliza, perdón, el porcentaje de fracaso del método A es 20% y el B fracasa un 10% del tiempo. Los dos métodos se utilizan en una combinación de 30-70, 70 para A, 30 para B. La situación es la siguiente: se observó una trabajadora que recibió la capacitación, pero ella fracasó en el aprendizaje de esa destreza industrial. Se fracasó, eso fue lo que se vio. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que esa operaria o esa trabajadora haya sido capacitada con el método A? Es decir, dado que se observó el fracaso en el aprendizaje, ¿cuál es la probabilidad de que el método usado haya sido el A? Observen que esta estructura es la que justamente responde, la respuesta para este tipo de probabilidades es dada por el teorema de Bayes. Gráficamente la estructura del problema es esta: 70% es la probabilidad de utilizar el método A, 30% del B, y tanto con el método A como con el método B se observan fracasos. ¿Qué porcentaje de fracasos? Entonces, 20% de las veces que se ha enseñado con el método A se observa un fracaso en el aprendizaje. Y el 80% se observa un no fracaso, o sea, un éxito. Y para el evento, para cada vez que se enseña con el método B, 10% de las veces se observa un fracaso. Entonces, si nos interesa responder esta pregunta, ya tenemos todos los elementos necesarios para responderla, para hacer los cálculos. ¿Cómo lo hacemos? Aplicamos entonces la fórmula mostrada anteriormente. Entonces, la probabilidad del evento de que haya sido usado el método A, dado que se observó un fracaso, es igual a esta expresión que tenemos acá, donde todos los elementos que participan en esta cuenta o en este cálculo ya están aquí identificados en la parte de arriba. Simplemente es reemplazarlos. Observen que sería punto 2 por punto 7 dividido entre punto 2 por punto 7 más punto 3 por punto 1. Esto no es más que aplicar el teorema de Bayes y el resultado nos da punto 8235. Entonces, quiere decir que si ya se observó una persona que fracasó en su intento de aprender la destreza, la probabilidad de que haya sido capacitada por el método A es del 82% aproximadamente. Bueno, creo que bastante clarito el tema del teorema de Bayes, ¿no es cierto? Ahí como lo explica. Así que vamos a seguir acá con el ejemplo.
en donde nos dice cuál es la probabilidad, cuál es el objetivo de esto, es cuál es la probabilidad, dice, de que haya sido fabricado, que haya sido erróneo o defectuoso, dado que lo hizo tal máquina, sería para nuestro ejemplo, ¿bien? Entonces vamos acá. Dice, aplicando el teorema de Bayes, entonces dice, proporciona una regla sencilla para calcular la probabilidad condicional de cada suceso A sub i, dado que ha ocurrido B, o sea, dado de que sea defectuoso en este caso, a partir de la probabilidad condicional de B, dado cada uno de los sucesos, y la probabilidad condicional de cada A sub j. Entonces, vemos acá en el ejemplo anterior, supóngase que se selecciona al azar uno de los artículos del lote, dice, y que resulta ser defectuoso. Determinar la probabilidad de que el artículo haya sido fabricado por la máquina 2. Entonces, es simple la solución porque no estamos, tengo que armar la probabilidad condicional, probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina 2, dado de que sea defectuoso. Bien. Bueno, eso no es más que la solución entonces, si transformamos, sería la probabilidad de A2 intersección B. Y eso si aplicamos nosotros la regla de producto, nos queda la probabilidad de A2, perdón, por la probabilidad de B dado A2. Toda esa información ya la tenemos y la probabilidad de B también calculada en la diapositiva anterior. Entonces, si reemplazamos por sus valores, directamente obtenemos el 26,08% aproximadamente. Bien. Entonces, no sé si hay, se le aclaró bastante el tema, pero es bastante sencillo. Primero aplicamos la regla de producto para obtener esta parte del problema, la probabilidad de B, y después aplicamos eh, el teorema de Bayes para obtener el caso particular de alguna máquina. Acá no podría haber preguntado por la máquina uno, por la máquina 3 o la 2. Queremos saber qué probabilidad hay de que sea defectuoso y que haya sido por cierta máquina. Bien. Bien. Les quería preguntar, chicos, ayer tuvieron clases normales en las prácticas. Sí, profe. Sí, profe. Ajá, bien. Bien, porque si ustedes, no sé si saben, pero estamos estamos de paro ayer y hoy, pero la cátedra no hace paro. Generalmente estamos dando clases normales. En algunos casos, cuando el paro es con, digamos, con marcha y demás, y involucra a la facultad por temas de seguridad, profesores decidimos darlo en forma virtual cuando es presencial, ¿sí? En algunos casos. Pero paros no hacemos nosotros. Bien. Eh, la asistencia, yo ya la pasé, no sé si ya todos la firmaron. Se ve que no, porque hay 102 y de 97. Bueno, ya le doy tiempo a que termine. Hoy día llegamos hasta acá nomás porque el tema que nos quedaba era cortito y ya la próxima clase vamos a empezar lo que son las variables aleatorias, este, las variables aleatorias discretas. ¿Bien? Así que el tema de probabilidad ya tienen para terminar la práctica. Si no entiendo mal, la terminan esta o la próxima semana, la práctica de probabilidad. Bien. Bueno, finalizamos la asistencia entonces. Sí. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo o no? No, no, profe. Ah, bueno. Bueno,
Entonces, hasta acá llegamos porque el tema este nos quedaba cortito y nos vemos en la próxima clase también de esta forma, ¿sí? Fíjese Profe, que ahora hay 102 alumnos, de los cuales ya están cerquita del 100, ¿no? Veremos la próxima clase cómo están y de acuerdo ya definimos si seguimos así. profe, Nada más. Sí. yo no me anoté todavía en la asistencia. Entré a las 10